Bien, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de lo que es nuestro curso de Apocalipsis en esta versión online todos los jueves. Estamos de manera presencial en nuestro templo y todos los martes estamos recapitulando a través de esta plataforma. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que es acerca de la gran visión del trono de Dios y cómo esto tiene que ver con nosotros al día de hoy. Pero vamos a iniciar haciendo una oración al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos, Señor, en este momento para estudiar más de tu palabra y de esta manera, Señor, poder conocer un poco más de tu plan para con cada uno de nosotros y con toda tu iglesia, Señor, y la humanidad. Que estos conocimientos que vamos a adquirir en este día sean, Señor, de bendición a nuestra vida, a nuestro espíritu, y que nos ayude a fortalecer aún más nuestra fe en ti y que nos ayuden a perseverar hasta el fin, como dice tu palabra. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos en, en lo que es el inicio de este bloque, la lectura de Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Les pido por favor que tengan Biblia en mano y estén en la disposición de abrir su micrófono en determinados momentos para que vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hoy vamos a ver el bloque 4 que es sobre Cristo en el centro del Apocalipsis, y principalmente trata sobre la visión del trono de Dios. ¿Qué veremos hoy? Vamos a ver la visión del trono, el problema del rollo sellado, el cordero que ha vencido, la adoración como respuesta correcta, y ahí entonces concluimos. Tenemos que saber que la mayoría de los cristianos ha cometido el error de pensar que Apocalipsis se trata sobre la bestia, el anticristo, el fin del mundo, los juicios, cataclismo, destrucción, y comienzan Apocalipsis desde una perspectiva equivocada. Por eso es que lamentablemente cuando se habla de algo apocalíptico, que usted ve, por ejemplo, una película apocalíptica, usted lo que va a ver es un mundo semidestruido por alguna guerra nuclear o por algún asunto natural, un cataclismo, y se ha ya fijado en nuestra mente que Apocalipsis tiene que ver con desorden, caos, destrucción. Pero Apocalipsis no es acerca de esto. Ni siquiera es la revelación del anticristo como muchos pudieran pensar, sino que es la revelación de Jesucristo. Y eso lo vimos en las clases pasadas, principalmente en el mismo libro se presenta en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 como la revelación de Jesucristo. Entonces, antes de que comience el tema de los juicios, las trompetas o las visiones del conflicto cósmico, el libro nos lleva al centro del universo, el trono de Dios. Recordemos que nosotros venimos de leer las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor y cómo ellas recibieron esta carta, cada una con un mensaje específico de acuerdo a su realidad, pero también cómo este mensaje tiene que ver con todos nosotros, porque al final de cada carta dice
que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aunque la carta era enviada a una iglesia en específico, al final nos da a entender que dicho mensaje es para todas las iglesias, y no solamente para las iglesias de ese momento, sino para las iglesias de toda la historia, incluyéndonos a nosotros. Entonces, eh, Juan viene de describir la realidad en la que vivían esas iglesias en ese momento, y también, como vimos, es algo que se repite en la historia. Muchas de las características que vimos de estas iglesias se siguen repitiendo hoy día. Iglesias que pudieran tener una doctrina fuerte, pero a la misma vez tienen falta de amor, o algunas iglesias que son muy permisivas doctrinalmente, eh, aceptan grupos que tienen falsas doctrinas. Algunas se creen que todo está bien porque tienen mucha influencia, o porque tienen mucha prosperidad. O sea, son cosas que aún al día de hoy están vigentes. Pero lo importante aquí es, y lo que quiero señalar es que la visión que continúa, lo que nos hace reflexionar es que, si bien es cierto que hay una realidad en el mundo y hay una realidad en las iglesias, ese es el punto de vista terrenal. Ahora el Señor le dice a Juan: sube acá, ven y ve. Y entonces él comienza a ver todo desde la perspectiva del trono de Dios. Juan ve un trono, no ve caos, no ve al diablo, no ve crisis. Él ve un trono, y ese trono no está vacío. Esto comunica la verdad más importante del universo, y es que Dios está en control, y es algo que vamos a seguir hablando en lo adelante. Dios está en control, no parcialmente, no de vez en cuando, sino completamente, totalmente. Aunque en la tierra haya guerras, crisis, injusticia, en el cielo sigue habiendo un trono y Dios sigue reinando. Con el capítulo 4 de Apocalipsis se produce el mayor giro estructural del libro entero. Como les dije, los capítulos 2 y 3, que es de lo que venimos en la clase pasada, presentaban a la iglesia en la tierra con sus luchas, sus fracasos, su victoria, todo, su realidad. Ahora Juan escucha esta voz que le dice: después de estas cosas, sube acá. O sea, después de tú haber visto eso, ahora ven y ve aquí lo que te voy a enseñar. La perspectiva cambia radicalmente, de la tierra al cielo, de lo histórico y perecedero a lo que es eterno, y de lo eclesiológico, o de lo que tiene que ver con la iglesia, a lo cosmológico, lo que tiene que ver con todo el cosmos, todo el universo, todo lo creado, desde el punto de vista de Dios. Esta transición no es meramente narrativa, es teológicamente fundamental. Antes de revelar el juicio de la historia, que es lo que viene para la siguiente clase, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, el Apocalipsis establece el cuadro fundamental: quién está en el trono, cuál es la naturaleza del gobierno divino, y por qué el Cordero es el único digno de ejecutar la historia. Apocalipsis 4 y 5 es el fundamento teológico de todo lo que continúa. Sin esta visión, los juicios del Apocalipsis parecen simple caos, pero con esta visión clara, vamos a ver que son los actos soberanos del Creador y Redentor. O sea, si de pasar de la realidad de la iglesia nos saltáramos directamente a los juicios y vemos los siete sellos, cada uno lo que desencadena, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, y vemos todo eso sin entender quién está ejecutando el plan,
entenderíamos que es simplemente caos sin control, pero no, todo es parte de un plan. Hay una relación muy interesante entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Los capítulos 4 y 5 forman una unidad literaria. Recuérdense que en principio los libros de la Biblia no están escritos o divididos en capítulos y versículos. Eso fue una unidad o un elemento que se añadió posteriormente, mucho tiempo después, para mayor facilidad de lectura. Pero estos libros eran escritos como continuamente, sin ningún capítulo por intermedio. Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 forman una unidad literaria y teológica inseparable que a menudo se denomina la visión del trono. El capítulo 4 establece la gloria del Creador y eso lo vamos a ver. Principalmente, toda la adoración del capítulo 4 se fija en aquel que está sentado en el trono y la adoración gira en torno a lo que Él ha creado. Pero el capítulo 5 revela la gloria del Redentor, porque ahí entra en escena nuestro Cristo. Entonces ya no se adora a Dios solamente por su creación, sino que entonces ahora se añade el elemento de su redención. El capítulo 4 contempla la santidad de Dios desde la perspectiva de la creación, mientras que el capítulo 5 contempla la gracia de Dios desde la perspectiva de la redención. Son complementarios e indivisibles. El Dios que merece adoración por crear es el mismo que merece adoración por redimir. En un momento determinado, cuando a Juan se le dice, sube acá, ven a ver, lo primero que él ve es una puerta abierta en el cielo. Y esto no es solamente un acceso visual, sino que es un acceso de revelación, porque Dios está mostrando activamente lo que de otro modo permanecería oculto. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento la apertura de los cielos siempre introduce una teofanía o una revelación especial. Una teofanía no es más que una manifestación corpórea de Dios, una manifestación visible, por así decirlo, de Dios. Y les voy a pedir a dos personas, una que busque Ezequiel 1:1 y otra que busque Mateo 3:16. Y que por favor abran su micrófono y nos lean eso. Dejen ver si yo me conecto desde otro dispositivo, porque solamente veo la pantalla de la presentación y no puedo ver quiénes están conectados ahí. Tres 3:16. Sí, denme un momentito Ok. para, para yo bajar eso aquí. A ver, ok, ahora sí. Ok. Y dice Mateo 3:16, en el nombre de Jesús. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Aquí vemos cómo, denme un momento, perdón, que tengo un micrófono aquí abierto conmigo.
Denme un momentito más. Ok, ok, ahora sí. Bien, les decía que efectivamente ahí en Mateo 3:16 vemos lo que estamos hablando, que los cielos son abiertos y entonces aparece Dios en la persona del Espíritu Santo revelado como paloma. Entonces, eso refuerza lo que estamos diciendo de que en la Biblia, cuando se habla de cielos abiertos, vamos a ver una teofanía o vamos a ver una gran revelación de parte de Dios. Es, por ejemplo, lo mismo que sucede con, con Jacob cuando él ve los cielos abiertos y una escalera que, que está sentada en la tierra y que sube al cielo y él ve ángeles que suben y bajan. O sea, él tuvo una gran revelación en ese momento. Amén. Parece que nadie se animó a leer Ezequiel 1:1. Sí, yo lo tengo. Ah, pues vamos al mambo. Bueno, bendiciones. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los ríos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Los ríos o los cielos? Eh, Estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Ahora sí, los cielos se abrieron y entonces el profeta Y ahí vi comenzó a ver visiones. visiones en plural de Dios. Amén. Entonces, algo interesante que ya yo lo había hablado anteriormente y lo vamos a seguir repitiendo es que aquí el apóstol Juan vuelve y dice, estuve en el Espíritu. Y ese es el segundo de 4 momentos en que Juan entra en este éxtasis profético en el Apocalipsis. El primero está en Apocalipsis 1:10, el segundo en el 4:2, que es el que estamos hablando ahora, el tercero está en el 17:3 y el cuarto está en el 21:10. Entonces, esto nos refuerza la idea de que el libro de Apocalipsis está concentrado en 4 grandes visiones que tuvo el apóstol Juan. Y luego, al final de toda de todo este curso, vamos a ver cómo estos 4 momentos específicos en que él dice que está en el Espíritu, lo unimos y nos da un mensaje, una perspectiva mucho más clara de todo el panorama de Apocalipsis. El lenguaje de que él estuvo en ese momento en el espíritu no describe una visión mental o metafórica, sino una experiencia de transporte espiritual real. O sea, él fue movido en el espíritu, no fue que él tuvo como una imagen que le pasó por la mente o un sueño, no. Él fue movido en su ser, fue movido en el espíritu. El profeta es activamente movido por el Espíritu Santo a una percepción que trasciende los sentidos ordinarios, como el apóstol Pablo, que dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, de una persona que él conocía que subió al tercer cielo. Y entonces él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero fue una experiencia sobrenatural. Entonces, inmediatamente aquí comenzamos a ver ya la descripción de lo que Juan está viendo y vemos la visión del trono, que es el centro absoluto de la visión. El trono, aquí en Apocalipsis capítulo 4, tiene múltiples antecedentes del Antiguo Testamento que son fundamentales.
Entonces yo quiero que alguien busque Isaías capítulo 6 del 1 al 3, otra persona Ezequiel capítulo 1 versículos 26 al 28 y otra persona Daniel 7:9. Ok, tengo Isaías 6 del 1 al 3. Por favor. Sí, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Amén. ¿Quién lee Ezequiel 1, 26, 28? Bueno, yo tengo el 1 aquí. Dele ya. 1, 26 al 28. Ajá. Dice así, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ay, Santo santo. Dios. Bendito Señor. Y para terminar, ¿quién me lee Amén. Daniel 7:9? Yo lo tengo si nadie más está ahí. Ok, 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Santo. Santo. Aleluya. Entonces, fíjense las descripciones que estos tres profetas dan una perspectiva cada uno del trono de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 4, del 2 en adelante, vemos que el apóstol Juan hace una convergencia, hace como una unificación de estas visiones. Fíjense, por ejemplo, él dice, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Isaías dijo eso, que había uno semejante a figura de hombre que estaba en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, que uno de los profetas también mencionó el tema del arco iris, eh, de aspecto semejante al esmeralda del arco iris, en este caso. Y alrededor del trono había 24 tronos. Recuerde que Daniel dijo que se pusieron tronos. Aquí del número y dice que son 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, Juan no está inventando una nueva cosmología, él está leyendo el Antiguo Testamento como una narración que culmina en esta visión, o sea, él recapitula todas estas visiones de los profetas, y es como si ahora él está viendo la imagen completa. Hay un tema importante que no podemos pasar por alto y es el tema de los 24 ancianos. En el griego,
la palabra que se utilizó fue presbiteroi, que es de donde viene la palabra presbítero. Es un anciano no por edad, sino por experiencia, por liderazgo, por, por el tiempo que ha pasado en su oficio. Entonces, el tema de los 24 ancianos es uno de los más debatidos del Apocalipsis y esto ha llevado, como muchas otras cosas, a diferentes interpretaciones. Hay algunos que dicen que son ángeles, pero ahí entonces entra en conflicto con un cántico que vamos a ver más adelante, donde estos 24 ancianos adoran a Dios porque fueron redimidos. Entonces no pueden ser ángeles porque los ángeles no son redimidos. Pero aquí vamos a presentar, bueno, también hay otra postura que habla sobre que eso es la representación celestial de el orden levítico que estableció David en la adoración en el tabernáculo terrenal. David, una de las cosas que hizo fue que él puso orden entre los levitas para que cada cierto tiempo ellos fueran rotando en diferentes grupos de adoración y de servicio en el templo. Y eran 24 órdenes específicamente. Y es como que si él hubiese visto esto en alguna visión o revelación y así lo estableció en la tierra. Pero hay dos eh, interpretaciones que son las más probables y son las que más de acuerdo están los eruditos actualmente. Número uno es que representan estos 24 ancianos al Israel redimido más la iglesia. 24 es igual a 12 más 12. Entonces, algunos dicen que 12 de estas personas, perdón, algunos dicen que estas 12 personas o 12 de estas personas representan a las 12 tribus de Israel, mientras que los otros 12 representan a los 12 apóstoles de Cristo. Esto se apoya en Apocalipsis 21, 12 al 14, que dice: tenía un muro grande y alto, hablando de la Nueva Jerusalén, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, es como diciendo, la Nueva Jerusalén está conformada por 12 puertas, que son las 12 tribus, y por 12 cimientos, que son los 12 apóstoles. Entonces, tomando esto de referencia, mucha gente dice que entonces los 24 ancianos, que también son la sumatoria de 2 y 12, representan al Israel redimido y a la iglesia representada por los 12 apóstoles. Esta posición, la mayoría de los eruditos están de acuerdo y ahí hay algunos nombres de eruditos que presentan esta postura. Pero hay otra postura que es la representación corporativa del pueblo de Dios en toda la historia. Es similar a la primera, lo único que difiere en que no son individuos como tal, sino representantes simbólicos de la totalidad del pueblo redimido de todos los tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y ahí entonces también habla de algunos eruditos que presentan esta postura.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de decir, no, mira, estos son los 12 tribus o los 12 patriarcas y estos 12 son los 12 apóstoles, lo que se refiere a esta segunda postura es que es un ciclo, al igual que en el caso de David, que habían 24 órdenes, son ciclos de personas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que en un momento determinado van a representar a todo el pueblo redimido. Hoy le toca a Luisito, Santa, Sandra, eh, Juana, Mari, Juan, Moisés, Catherine, 12 personas. Entonces mañana le toca a, al Pa, a la Ma o Pedro y Jenny, para los que no lo conocen, eh, Eddie, Keila y así sucesivamente. O sea, cada cierto tiempo hay un cambio de esos 24 seres que están ahí sentados y vienen 24 personas más que representan a la iglesia en general. Entonces ahora tenemos otra imagen que es presentada en la visión del apóstol Juan y son los cuatro seres vivientes. Si mal no recuerdo, en la descripción que dio el profeta Ezequiel, él habló de estos cuatro seres vivientes y dice que tenían 6 alas, que con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice que cada uno tiene 4 rostros. O sea, cada uno tiene 4 rostros en su cabeza. Un rostro como de ser humano, un rostro como de águila, un rostro como de buey y un rostro como de león. Lo único que cada uno representaba una imagen. O sea, lo que muchos piensan es que el apóstol Juan cuando vio estos 4 seres vivientes, él no dice que tenían 4, perdón. Cuando el apóstol Juan se refiere a estos 4 seres vivientes, él no da la interpretación de que tenían 4 rostros cada uno, sino solamente un rostro fue lo que él vio en cada uno. Entonces mucha gente dice que son los mismos 4 seres vivientes, pero como con sus alas ellos cubren parte de su rostro, pues Juan solamente vio uno en ese momento. Eso no entra en ningún conflicto con lo que vio Ezequiel. Y Isaías también ve unos seres que tienen 6 alas. Él no describe el tema de los rostros, pero sí da lo mismo, dice lo mismo en Isaías capítulo 6 pero aquí él los llama serafines, mientras que Ezequiel los llama querubines, Isaías los llama serafines. Entonces, cuando Juan habla de estos seres, él los unifica. Él habla tanto de las características que vio Ezequiel como de las características que vio Isaías, y a ambos se le llama, ambas descripciones la unifica en un solo nombre, que es querubín. Algunos eruditos tratan de darle interpretación a qué son estos seres vivientes y explican que es una simbología de toda la creación. Cada uno de ellos es como una representación de un área de los seres vivos. El hombre como representación de la humanidad, el buey como representación de todos los animales domésticos, el león como representación de todos los animales salvajes y el águila que representa a las aves, pero también eh, la vida silvestre en general. Estos cubren las 4 categorías fundamentales de la vida en la tierra
según como lo veían en el mundo antiguo. Los cuatro seres vivientes representan la totalidad de la creación en su dimensión más elevada y gloriosa, convocada a la adoración continua del Creador y del Redentor. Son al mismo tiempo representantes de las órdenes angélicas más altas, herederos de la tradición de querubines y serafines. Son guardianes de la santidad divina y heraldos del juicio soberano de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros comenzamos a estudiar en la Biblia este tema de los querubines, nos vamos a dar cuenta que una de las tareas que tienen los querubines en el cielo es el tema de la protección. Y en el primer escenario donde nosotros vemos esto es precisamente cuando el ser humano peca contra Dios, es sacado del huerto del Edén y dice que Dios puso querubines a la entrada del Edén con una espada encendida en fuego y que estaba girando continuamente para impedir que el ser humano volviera a entrar al huerto del Edén y comiera del árbol de la vida. Entonces, ahí vemos esa función de protección. Pero también cuando se hace la descripción de quienes muchos llaman Luzbel o Lucifer o el lucero de la mañana, eh, creo que el mismo Ezequiel, él cuando hace la descripción dice, y tú querubín protector. Entonces ahí también se habla de ese elemento, de sus funciones. Son también vistos como aquellos que guardan el trono de Dios, que cubren, dan como esa cobertura a la gloria de Dios, porque recuerden también que fueron en aquel telar inmenso que cubría o dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo, estaban bordadas esas figuras e incluso sobre la tapa o la tapa del propiciatorio del arca del pacto estaban tallados a martillo un querubín mirando al frente al otro y extendiendo sus alas hacia adelante. Entonces todo eso era como anunciando o proclamando parte de la función de estos querubines de ser protectores del trono de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad del Señor, o sea, están ahí en su misma presencia y vamos a ver que también son precursores de la adoración en el cielo, porque ellos siempre están diciendo, Santo, 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 y están adorando al Señor. Pero también vamos a ver que ellos son partícipes en cuando se están desatando los sellos, cada uno de ellos hace una función de acción, de cuando el Cordero comienza a desatar los sellos, ellos son los que llaman a cada uno de los elementos que desate ese sello. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice aquí que su icónica cuádruple forma expresa que la adoración de Dios convoca a toda criatura, desde la más poderosa, que sería el león, hasta la más servicial, representada por el buey, desde la más racional, representada por el hombre, hasta la más trascendente, que es representada por el águila. En ellos la creación entera halla su vocación más profunda, la glorificación del que vive por los siglos de los siglos. Entramos entonces al problema. Los 24 ancianos, los querubines, comienzan a adorar al Creador, comienzan a exaltar su nombre por todo lo que Él ha creado. Y de momento, entonces, se presenta un problema. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, donde dice,
En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, aquí se presenta un problema. ¿Quién es digno de desatar los sellos para poder abrir este libro? Hay un libro, un rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y nadie es digno de acercarse y quitárselo de la mano y abrirlo. Ahora bien, ¿qué es el rollo? Y aquí entonces vamos a ver 3 posibles interpretaciones de qué es el rollo. Número 1 es el libro del destino o los decretos divinos de la historia. La historia narrada, escrita, planificada según Dios. Esta posición es la de Bell, la de Osborne y la mayoría de los eruditos contemporáneos. El libro contiene los juicios y eventos de la historia del mundo que se desplegarán en los capítulos 6 al 22. Abrir sus sellos equivale a ejecutar el plan divino para la historia, y la imagen de esto proviene de Ezequiel capítulo 2 versículos 9 y 10. Si alguien se anima, por favor, a leerlo, se lo voy a agradecer. Yo veo Repita por favor la cita. Ezequiel capítulo 2 versículos 9 y 10. Yo veo a Luisito ahí, yo veo a Eric también, y están calladitos. Amén, amén, amén. Vamos a leer. Dice así, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y esos ayes. Esos ayes. Así mismo, es algo que vamos a ver en un momento determinado. 3 ay o ayes, como dice ahí. Otra interpretación es que este libro es el libro del testamento o la herencia redimida. El rollo sería un testamento legal romano que se llamaba testamentum, que, según algunos historiadores, precisamente era sellado con 7 sellos, que era el número legal requerido por el derecho romano para documentos testamentarios. Este libro era la última voluntad de, de aquel que iba a dejar una herencia. Y entonces tenía que sellarse con 7 sellos, y al momento de darse lectura, entonces se quitaban los 7 sellos en presencia de 7 testigos, y se le daba lectura, y entonces ahí se ejecutaba lo que decía el testamento. El Cordero, como heredero y ejecutor, rompe los sellos para tomar posesión de su herencia, que es la creación y el pueblo redimido. Como dice en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La tercera interpretación es que el rollo es el rollo de la nueva alianza, la escritura profética. El libro representaría las promesas proféticas del Antiguo Testamento que aún esperan cumplimiento, el plan redentor de Dios que solo Cristo puede inaugurar y completar. Esta interpretación conecta con la hermenéutica de Cristo como clave de toda la Escritura.
como dice en Lucas capítulo 24-27 y 44 al 45, donde Jesús, hablando con sus discípulos, él está reafirmando que en él está el cumplimiento de Moisés y los profetas. O sea, él es el cumplimiento de todas esas profecías. El número de sello no es arbitrario. Ya sabemos que el número 7 representa lo que es plenitud, lo que es totalidad, lo que es perfección divina. Un documento con 7 sellos, obviamente requiere que se le quiten los 7 para tú poder desenrollarlo y poder leer lo que dice. Entonces, la apertura progresiva de cada sello equivale al despliegue progresivo del plan divino de la historia, o sea, cada cosa en su momento. Tú no puedes quitarlo los 7 de golpe, sino que paulatinamente se van quitando los sellos y entonces se va desatando el rollo. Asimismo, cada parte del plan de Dios se va ejecutando paulatinamente. Nadie puede alterar, ni adelantar, ni retrasar este despliegue. Solo el Cordero puede hacerlo y lo hace en el momento soberanamente designado. Entonces, nadie se encontró digno. Ya leímos, ¿verdad?, que un ángel poderoso hace la proclamación, se busca en todo el universo, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra, que son los 3 niveles del cosmos antiguo, y no se encuentra nadie. Nadie era digno. Ningún arcángel, ningún patriarca, ningún profeta, ningún rey, ningún filósofo, ninguno de los césares, nadie. O sea, nadie es digno. La incapacidad del cosmos entero para producir un ser digno de abrir el libro es la declaración más dramática de la insuficiencia de toda criatura. Nadie es digno de desatar el rollo, por más bueno que se pinte, por más poderoso que se haya pintado o que se haya autoproclamado, no puede quitar de la mano del que está sentado en el trono el rollo y abrir los sellos, hasta que aparece alguien en la visión. Entonces, al apóstol Juan, en el capítulo 5, se le dice, luego de él haber llorado, se le dice, uno de los ancianos, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces a Juan se le dice, mira, ahí llegó el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Esto de la raíz de David, que yo no le expliqué el jueves en el curso presencial, tiene una connotación poderosa porque en los profetas se habla del vástago de David, la vara de David, o sea, un retoño, alguien que nace de la genealogía de David. Pero aquí el apóstol Juan cuando escribe, y este anciano cuando habla con Juan, no le habla del vástago de David, no le habla de la vara de David, no le habla de alguien que viene de David. Le dice, no, 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 aquí viene el que es la raíz de David, o sea, de quien David procede. Este que viene, el león de la tribu de Judá, precede, o sea, está anterior a David. Es algo maravilloso. Mientras que los profetas decían que el Cristo venía de la raíz de David, aquí el anciano está proclamando, no, no, es que él es el anterior a David, porque él es el alfa, el alfa y el omega, aleluya. Entonces, la imagen del león siempre evoca ese poder soberano, es una imagen que ciertamente cuando tú ves un león, tú dices, wow, qué animal más hermoso, emblemático, poderoso. Representa la realeza mesiánica y la capacidad para vencer. El león es el rey de las bestias. Judá es la tribu de donde viene la realeza. De ahí era David. Y en la bendición que Jacob le da a sus hijos,
allá en Génesis, antes de morir, cuando él habla de Judá, él dice, tú cachorro de león, que te tiras sobre tu costado, dice que de ti nunca se apartará el cetro. O sea, ya él estaba profetizando que el reino vendría a través de la tribu de Judá. El Mesías de la línea de Judá es el rey que tiene autoridad sobre toda la creación. Entonces aquí viene algo importante. El anciano le dice a Juan, mira, ahí viene el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan hace así y se voltea a mirar, él no ve un león, él ve un cordero. Y esta inversión de imagen no es una contradicción, sino una paradoja teológica deliberada. Porque el león, como dijimos, representa fuerza, representa un poderío. Pero el reino de nuestro Cristo no fue ganado con fuerza, sino con sacrificio. Por eso la imagen que Juan ve es la de un cordero como inmolado. La victoria que abre la historia fue ganada no en el campo de batalla, sino en el Gólgota. Esta es la reinterpretación radical de lo que los judíos esperaban de su Mesías, porque los judíos lo que estaban esperando era un Mesías león, que destruiría militarmente a Roma y a todos sus enemigos, como se le había prometido en todas las profecías anteriores. Pero lo que Dios envió fue un cordero que venció al pecado, a la muerte y al diablo mediante la cruz. Ese fue el anuncio que hizo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan ve a este Cordero como inmolado, pero que está de pie, porque inmolado quiere decir sacrificado, degollado, pero está de pie porque está vivo. Tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, y ya hablamos que estos 7 espíritus de Dios no son más que una representación plena del Espíritu Santo, y tiene 7 cuernos, que los cuernos representan lo que es poder, lo que es reino, y al ser 7, entonces estamos hablando de plenitud y estamos hablando de perfección. Este cordero, como inmolado, que sabemos que es Jesús, se acerca y dice, vino y tomó. Él se acerca y toma de la mano del que está sentado en el trono, de Dios el Padre, toma el rollo. Entonces, la frase vino y tomó describe la toma de posesión soberana del plan histórico de Dios. El Cordero se acerca al trono, el único ser digno de hacerlo, y toma el libro de la mano derecha del Padre. Esta escena es el anticipo, o el antitipo, perdón, directo de Daniel 7, 13 al 14, que es la visión del Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días. Ahorita estuvimos leyendo acerca de esa visión, pero quisiera por favor si alguien pudiera buscar Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, para que veamos algo maravilloso. Si alguien se anima, de los que están ahí. Amén, amén. Daniel 7, 13 versículo 13 y 14. 13 y 14, allá vamos. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Wow, tremendo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Entonces, ustedes han visto películas que al inicio te dan una perspectiva de algo que va a pasar en el futuro y entonces después te comienza en el día presente y ahí comienza la película realmente. Te dan una perspectiva del futuro y luego entonces te traen acá y comienza la película a desarrollarse hasta llegar a ese clímax, a ese momento que te enseñaron al principio. Entonces con Daniel, capítulo 7 13 y 14 esa visión que tiene Daniel del trono de Dios, él ve a este hijo de hombre que viene hacia el trono. O sea, él está viendo desde la perspectiva del trono de Dios, donde está el anciano de días, y dice que viene este como hijo de hombre, viene en las nubes, viene hacia dónde, viene hacia el trono. Y este personaje es acercado al trono y entonces dice que a ese personaje se le da toda gloria, toda honra, todo poder, todo dominio sobre todas las naciones del mundo. Entonces, fíjese usted que en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, después de haber dicho estas cosas, hablando de Jesús, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces tú tienes que unir lo que te está diciendo Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10, es la primera parte de la escena. Jesús está aquí en la tierra, él se está despidiendo de sus discípulos, comienza a ascender al cielo, es tomado en las nubes, dice que una nube lo tomó y lo ocultó de los discípulos, él siguió subiendo y entonces tú saltas a esa imagen de Daniel capítulo 7 versículo 3 y 14 y ahí entonces es donde vemos a ese hijo de hombre que viene en las nubes, se acerca al trono de Dios y ahí entonces es donde entra Apocalipsis capítulo 5 donde se le dice a Juan que está viendo el trono de Dios y no es nadie, no se encuentra nadie digno de abrir el libro sellado y se le dice, mira, ahí llegó el león de la tribu de Judá y cuando él mira, lo que ve es a un cordero como inmolado. Entonces, todas esas escenas te están hablando de la misma cosa, pero de diferentes momentos y en diferentes perspectivas, pero es lo mismo. Jesús es arrebatado y tomado de la tierra, llevado en las nubes hasta el cielo, llega en las nubes, es llevado hasta el anciano de días, y entonces ahí él recibe el rollo de la mano del que está sentado, y él comienza a tomar lo que es suyo, a tomar posesión de lo que le pertenece. El cordero que toma el libro en Apocalipsis 5 es el Hijo del Hombre que recibe el reino universal en Daniel 7. La resurrección y ascensión de Cristo es precisamente este momento de investidura celestial, como ya leímos en Hechos 1:9, y que recibe la autoridad que él mismo proclamó en Mateo 28:18, donde dice que todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ya estamos terminando, pero hay una parte muy interesante y es cuando los ancianos ven que él toma eh, el libro de la mano del que está sentado, ellos entonces comienzan a adorarle. Dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Los ancianos llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta es una de las declaraciones más consoladoras del Nuevo Testamento sobre la oración. Cada oración de cada creyente sube ante el trono de Dios como incienso. Es preservada en copas de oro y es presentada ante nuestro Dios, ante el Señor. Es como dice el salmista en Salmo 141, versículo 2: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, se quemaba incienso en el altar. Y también cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, él tenía que llenar de humo aquel lugar para poder entrar a la presencia de Dios. Tenía que llenar el lugar de humo de incienso. Entonces, nuestras oraciones son ese incienso delante de la presencia de Dios. Y más adelante vamos a ver qué sucede con esas oraciones, porque tienen un efecto poderoso en los juicios de Dios. Pero lo interesante aquí es saber que tus oraciones, querido hermano, querida hermana, no caen al vacío, sino que están siendo recogidas y son presentadas delante del mismo trono de Dios. No a un, no a un santo, no a un ángel mensajero. Eso no va a un departamento donde se pierden los archivos por ahí, en alguna oficina celestial. No, 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 no. Tus oraciones están siendo presentadas delante del trono de Dios. Ahora bien, ahí es donde los 24 ancianos, conjuntamente con los seres vivientes, elevan un cántico nuevo que dice: Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El cántico nuevo es un término que sabemos que aparece mucho en los salmos y siempre tiene que ver con una celebración del pueblo de Dios por haber sido salvado con la mano poderosa de nuestro Señor. En los salmos, cada vez que Dios hace algo nuevo y maravilloso, el pueblo responde con un cántico nuevo. Aquí vemos cómo los redimidos dan gloria al Cordero que los compró con su sangre preciosa. Por eso yo digo que yo no sé si los 24 ancianos incluirán a las 12 tribus de Israel. Yo sí sé que ahí hay iglesia, porque estos 24 ancianos cantan al Señor, cantan al Cordero por haberlos redimido. Dios merece adoración porque es el Redentor. El Cordero que fue inmolado ha rescatado a los caídos de toda nación y los ha constituido en un reino de sacerdotes. Esta es la dimensión de la gracia en la teología. O sea, todos nosotros tenemos acceso a la gracia del Señor y el Señor no tiene distinción porque dice que de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación hay redimidos. Yo no sé cómo el Señor lo va a lograr eso. Yo no sé qué metodología al final de cuentas será utilizado esto, pero el mismo Jesús dijo que para que llegara el fin, el Evangelio del Reino tendría que ser predicado a todas las naciones. Y aquí vemos que de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación hay gente redimida. Y Él los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y fíjese que dice, has hecho, no que hará. O sea, ya nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y el apóstol Pablo dice, y estamos reinando juntamente con Cristo, sentado en los lugares celestiales. O sea que espiritualmente, y aquí es que nosotros decimos, por eso este curso se basa en la escatología inaugurada, en el ya sí, pero todavía no.
sea, ya somos reyes y sacerdotes, aunque corpóreamente, físicamente, no estemos sentados en tronos. Pero sí ya espiritualmente el reino de Dios ha sido establecido y ya está corriendo su reinado. Y nosotros somos parte de ese reino. Porque tú y yo tenemos poder sobre las tinieblas. Tú y yo tenemos poder sobre los demonios. Tú y yo podemos, con la anuencia del trono de Dios, estando de acuerdo con la voluntad de Dios, echar fuera demonios, porque eso fue lo que dijo el Señor. A los que creen en mi nombre, estas señales lo van a seguir. Que en su nombre echaríamos fuera demonios, que oraríamos por enfermos y sanarían, que comeríamos cosas mortíferas y no nos haría daño, y que seríamos testigos de Él en todas las naciones de la tierra. Entonces, ya tú y yo estamos siendo reyes y sacerdotes. Y recordemos que un sacerdote tiene la función de interceder y de adorar. Aquí entonces, cuando los ángeles ven todo esto, dice que aparece una multitud de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de esos ángeles eran miríadas y millares de millares, o sea, millones de millones de millones de millones de millones de ángeles. Y ellos comenzaron a cantar también un cántico que dice, el cordero que fue inmolado es digno de recibir, y cuenta conmigo por favor todo lo que el cordero es digno de recibir. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, el honor, 5, la gloria, 6 y la alabanza, 7. Recuerde que 7 es plenitud. Cuando a Dios el Padre se le adora por ser el Dios creador, que los 4 seres vivientes elevan esta adoración y los 24 ancianos, se le dan 3 características que Él es digno de recibir. Pero por ser Dios redentor, entra en la plenitud y recibe la dignificación de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, esta adoración de los ángeles tiene una característica. Es una celebración cósmica de proporciones que exceden toda comprensión humana. Los ángeles no cantan el cántico nuevo porque no son redimidos, porque solo los redimidos experimentaron la gracia salvadora. Los ángeles proclaman la dignidad del Cordero, pero no pueden cantar desde la experiencia de la redención. Y Pedro habla de esto en su primera carta, porque dice que los ángeles anhelan mirar, experimentar estas cosas. Y ahí entonces viene el clímax de la adoración. Toda la creación en sus 4 dimensiones, el cielo, la tierra, bajo la tierra y el mar, convergen en una sola voz de adoración y comienzan a decir al que está sentado en el trono y al cordero, a los dos que son uno mismo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio de los siglos por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esta es la visión final hacia la que apunta toda la historia, donde cada criatura reconoce la gloria del Creador y del Redentor. La fórmula es exactamente igual que la de Filipenses 2:11, donde dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo estaba anticipando en su carta lo que Juan luego vio en su visión. Concluimos diciendo, la visión central de Apocalipsis 4 y 5 produce uno de los efectos más poderosos posibles en el creyente que está sufriendo. La certeza de que la historia está en manos dignas. El libro sellado no está tirado en el piso, está en la mano derecha del Padre, y el Cordero que puede abrirlo no es un ser incierto, es el que ya venció mediante su sacrificio.
El plan de Dios para la historia no puede ser frustrado porque está en manos del único digno de ejecutarlo. Los imperios suben y caen, las persecuciones vienen y van, pero sobre todo existe una realidad permanente, y es que hay un trono en el cielo y en ese trono reina Dios, y el único digno de abrir el destino de la historia es el Cordero que fue inmolado. Hasta aquí hemos llegado en esta entrega del día de hoy sobre la visión del trono. Para la próxima clase estaremos viendo cómo el Cordero comienza a abrir los sellos y ahí vamos a hablar de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios, cómo estas están entretejidas una con otra y vamos a ver todas las cosas que van desatando cada una de ellas. Así que muchas bendiciones y ya pueden abrir su micrófono para cualquier inquietud que tengan o algo que quieran decir o saludar.